Todos peinaditos ahí, perfumados. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos Libre siempre todo. de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Bendita entre de todas mujeres. las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya, Padre. Muy bien, pues buenos días a todos. Espero que este tema de la Eucaristía pues sea de mucho provecho porque es un tema fundamental, sobre todo en la vida del cristiano, ¿verdad? Hace unos más de 50 años se hizo una reunión de todos los obispos del mundo en Roma, se le llamó Vaticano II. Y esta reforma fue precisamente para ver algunos aspectos muy importantes de todo lo que concierne a la iglesia, especialmente la liturgia, en este sentido, especialmente de la Eucaristía. Denme un segundito. Y tenía que ver precisamente con esto de la Eucaristía. Salieron muchos documentos que fueron viendo algunos aspectos de la vida de la iglesia, por ejemplo, los laicos, este aspecto sobre todo, como digo, de la Eucaristía, porque ya se veía como que estaba un poco, pues, obsoleta la práctica, no en la esencia, sino en los ritos externos. Y no sé, quienes son viejos o quienes ya tienen más de 50 años o 60, pues la misa se daba de espaldas al pueblo, era una celebración en el idioma del latín, era una situación en la que poco participaban los laicos, todo lo hacía el sacerdote y el monaguillo. Entonces, pues todo esto cambió porque pues ya la misma práctica de la gente no, no daba, es decir, iban a misa y estaban, como dice ese dicho, en todo menos en misa. Es decir, estaban haciendo otro tipo de actividades y como rezar el rosario o estar así en otro ambiente, porque la gente pues en realidad no entendía latín y todo era en latín. Entonces, bueno, vamos a ir al origen precisamente de la Eucaristía. La Eucaristía tiene su fundamento o está enraizada en la última cena, que ya, bueno, la última cena es una plenitud de lo que el pueblo judío venía celebrando durante todos los años en la Pascua. Desde que salieron de Egipto, Dios mandó que cada familia se reuniera, que sacrificaran un cordero sin mancha, es decir, un cordero perfecto, que la sangre la rociaran en las puertas para que la última plaga pues no tocara a esas familias y que comieran pues algunas características de esa cena pues eran las hierbas amargas, el pan sin levadura, etcétera. Y ya esta práctica la venían haciendo el pueblo judío años antes de Jesucristo, años. En esta práctica, en esta cena judía, tiene enraizada la Eucaristía sus orígenes. Entonces, eso se celebraba año con año, y se narraba la historia de la salvación. El más pequeño de la familia siempre preguntaba al papá, ¿por qué esta noche es diferente? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué comemos hierbas amargas? ¿Por qué el pan no tiene levadura, etcétera? ¿Por qué sacrificamos un cordero? Y el papá pues explicaba toda la historia de la salvación, que fueron presos en Egipto por 400 años, que fueron esclavos, que salieron, que Moisés con mano poderosa y Dios
de su lado los liberó, etcétera, etcétera. Y esta cena, pues tenía como principal motivo recordar ese acontecimiento y celebrar la Pascua. La Pascua quiere decir el paso, es decir, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Entonces la Eucaristía que celebramos el día de hoy tiene enraizadas estos orígenes ya en esta cena judía que, como digo, se celebraba muchos años antes de Cristo. Esa narración la podemos encontrar en el libro del Éxodo. Ahí viene descrito todos estos detalles de cómo tendría que celebrarse. Cuando llega Jesús, va a dar plenitud precisamente a la ley y a las profecías que se habían hablado. Entonces Jesús retoma también esas tradiciones y las vive. Y cuando va a ser antes precisamente de su sacrificio, antes de ser muerto, pues él también celebra la Pascua con sus discípulos, como todo judío, y prepara los evangelios nos narran precisamente este acontecimiento de la cena judía o de la cena pascual, también como se le llamaba. Nos narran cómo Jesús manda a sus discípulos a preparar el lugar donde se va a celebrar esta cena, la cena de Pascua. Y todos los evangelios narran precisamente este acontecimiento. Y dice ahí cómo estando a la mesa, Jesús hace la acción de gracias, parte el pan y se lo da a sus discípulos y les dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y después dice, con el cáliz lleno del vino, hace esta acción de gracias también y la reparte a sus discípulos. Tomen y beban, esto es mi sangre. Y habla de esa nueva alianza que se renueva, ¿verdad? Dice, porque esta es la sangre que va a ser derramada para sellar la nueva alianza. Entonces, la Eucaristía tiene estos orígenes en el judaísmo, pero se concreta, así como la celebramos todos los días, precisamente en la última cena. El Jueves Santo, de hecho, celebramos este acontecimiento de la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor. Son tres acontecimientos en el Jueves Santo que lo recordamos. Por eso Jesús habla y dice, hagan esto en memoria mía. Es decir, ya la nueva forma de celebrar este pacto o esta alianza entre Dios y los hombres, y es la Eucaristía. Entonces la Eucaristía ya Jesús la establece, así como la conocemos el día de hoy, y San Pablo la va a ir retomando también. De hecho, hay una carta que no recuerdo ahorita en la que San Pablo narra nuevamente todo el acontecimiento en el que Jesús establece la Eucaristía. Y bueno, pues la Eucaristía se ha celebrado siempre y desde siempre. Es un sacramento que todos recibimos en su momento cuando hicimos la primera comunión, nos preparamos, hablamos de qué es lo que se recibe en la Eucaristía, cuáles son los frutos que ésta produce dentro de nuestra vida. Hay una película muy bonita que les recomiendo que vean luego con calma porque ahí narra todo el misterio de la Eucaristía, todo lo que acontece dentro de este sacramento y que no vemos físicamente, pero acontece. Se llama El Gran Milagro. Es una película de dibujos animados que nos ayuda mucho a entender el misterio de la Eucaristía. Ojalá que la puedan ver en un momento que tengan o vean con sus encargados, porque todo esto que les estoy platicando solo lo vamos a entender viendo esta película, que como vuelvo a insistir, narra todo lo que no se ve físicamente, pero que acontece dentro del misterio de la Eucaristía, dentro de este sacramento. Hemos recibido ya una catequesis sin duda para recibir la comunión, para hablar de qué es lo que es la Eucaristía, etcétera, y nos preparamos para la primera comunión. Mas, sin embargo, la Eucaristía no se entiende si no la vivimos con todos los elementos que conlleva. Ahorita vamos a ver un poco toda la estructura de la misa y qué es lo que
lo que en cada una de estas partes de la misa se realiza. Entonces, si pueden ver esta película, como vuelvo a insistirles, es de caricatura, se llama El Gran Milagro. Véanla, por favor. La Eucaristía, pues, a lo largo de los siglos, como digo, se ha celebrado en todo momento, siempre. Hay un único día que no se celebra la Eucaristía en el año, ¿eh? Es el único día en la que no se permite celebrar la Eucaristía. Es el Viernes Santo, porque el Viernes Santo ya de por sí el sacrificio de Cristo tiene su razón de ser en su muerte, en su pasión dolorosa, que es el sacrificio de la Eucaristía que recordamos en cada una de las celebraciones que realizamos. Entonces, el único día en el que nadie, ni el Papa, puede celebrar la misa es en el Viernes Santo. Se hace una celebración de la palabra nada más, y el jueves que recordamos la institución eucarística, se consagran suficientes hostias para que el viernes solamente, el Viernes Santo, se dé la comunión, se haga la celebración de la palabra y se dé la comunión. Pero durante siempre y por todos los siglos se ha celebrado la Eucaristía. Se le han venido añadiendo ritos o esquemas para ampliar la riqueza de lo que es, pero como les comentaba, hace más de 50 años, pues el Papa Juan XXIII decidió que se cambiara la estructura, pues, de la manera en que se celebraba la misa. Si ustedes van a templos antiguos, van a ver que el altar estaba pegado allá al ábside, es decir, al fondo. No había altares como hoy los conocemos así al frente. El sacerdote celebraba de espalda al pueblo. De hecho, todos los ornamentos o las vestiduras que uno se pone para celebrar la misa, toda la cuestión así ornamentaria que tenía, la tenía en la parte de atrás. Esos ornamentos antiguos, pues todo el decorado está en la parte de atrás, porque precisamente es lo que veía el pueblo. Entonces el Papa decide pues que se quite esa manera, que se le dé participación a los laicos dentro de la Eucaristía, que puedan leer la palabra, que puedan ayudar como ministros de la Eucaristía, que lean las lecturas, que recojan la limosna, que acoliten incluso o que sean monaguillos. Es decir, se le dio una amplia apertura a que todos podamos participar de una manera más directa en la celebración de la Eucaristía. Porque la Eucaristía no es como dice la gente, voy a ir a misa, voy a ir a escuchar misa. Yo voy a la Eucaristía a celebrar misa. Es decir, quien preside la Eucaristía es el sacerdote, que es un ministro ordinario y tiene por el sacramento de la ordenación, pues precisamente este ministerio de presidir la Eucaristía. Es decir, es el principal ejecutor de este sacramento en la celebración. Pero todo el pueblo celebra la Eucaristía junto con el sacerdote. Es decir, todos ejercemos en la Eucaristía nuestro sacerdocio común, como le llamamos. Por el bautismo somos consagrados ante Dios como sacerdotes, como profetas y como reyes. De tal manera que todo el rito del bautismo, en las unciones, con los aceites y todo lo que se hace, pues tiene que ver con este ministerio. Y el sacerdocio común se nos da precisamente por el sacramento del bautismo. Lo ejercemos cada vez que vamos a misa. Por eso el sacerdote cuando va a ser después del ofertorio dice, oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De tal manera que la misa, entre más participamos de ella, pues obviamente más ejercemos este sacerdocio común, que como les vuelvo a insistir, fue dado para nuestra vida a través del sacramento del bautismo. Y todos participamos de la Eucaristía, todos hacemos este sacramento. Obviamente, como ya les dije, el sacerdote es el que preside y por ministerio o por ordenación de este sacramento recibe el sacerdocio ministerial y a él le compete precisamente la presidencia.
Mas, sin embargo, pues es muy bonito que entendamos que la misa pues la hacemos entre todos. Y el Vaticano II pues nos da mucha claridad en este sentido. Hay un documento que sacó una constitución que se llama Sacrosanctum Concilium, que habla de toda esta liturgia, de todos los obispos que se reunieron, examinaron, vieron qué era lo que se tenía que modificar, no en la esencia, vuelvo a insistir, del sacramento, sino más bien en la manera de celebrarlo. Por ejemplo, cambiaron eso de que el sacerdote ya no esté de espaldas, sino de frente al pueblo. Cambiaron, por ejemplo, el idioma, que cada país, en cada lugar se celebrara la misa en el idioma propio, porque imagínense, en puro latín siempre, pues era la lengua oficial de la iglesia, ¿verdad? Y siempre se celebraba en latín, pero pues la gente no entendía. Entonces se pasó de que se celebrara en latín a la lengua vernácula, es decir, a la lengua originaria de cada lugar para que la gente pudiera comprender mejor este misterio. ¿Qué significa Eucaristía? Eucaristía significa banquete, comida, pero no es un banquete cualquiera, no es una comida cualquiera. Jesús ya da noción precisamente de la Eucaristía como el pan de vida, donde él se autodenomina así, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. En domingos pasados estuvimos escuchando mucho este discurso en la que él se autodenomina como el pan de vida, aquel que ha bajado del cielo para dar vida. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dice, tiene vida eterna. De tal manera que vamos entendiendo hoy en día todo esto porque pues se nos ha explicado, hemos recibido catequesis para esto. Y ya sabemos que al comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, pues vamos obteniendo para nuestra vida, para nuestro beneficio, pues obviamente estos frutos que el Señor ha mencionado. Y sobre todo dice la vida eterna, que por eso comulgamos, ¿no? Nos fortalece interiormente, pero el fruto final va a ser alcanzar la vida eterna. Entonces, como banquete, pues obviamente uno va a una fiesta, va a alguna comida y pues a eso va, a comer. Si nos invitan a una fiesta, pues esperamos precisamente el punto central de la reunión, pues es la comida, ¿no? Y por eso la Eucaristía se entiende como un banquete al que acudimos para comer. Y pues la comida principal es la comunión. De tal manera que nunca tendríamos que ir a misa si no es para comulgar, porque mucha gente va y se sienta, pero está de cuerpo presente, no está en toda su esencia de la participación, no está de una forma activa, pues, como decimos, participando. Y esta constitución del Vaticano, como les decía, la Sacrosanctum Concilium, dice que la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana, fuente y culmen de la vida cristiana. Y pues en verdad, obviamente así es. Nacemos a la vida eterna, pues obviamente comulgando. Y la etapa final de la vida, ya cuando uno muere, pues es precisamente la misa de cuerpo presente para despedirnos, para hacer todos los ritos que están estipulados en el ritual para despedir a un cuerpo, ¿verdad? O a una persona que cristianamente pues practicó su fe. Entonces la Eucaristía tiene muchísimas vertientes de donde ver muchos beneficios para nuestra vida. Como vuelvo a insistirles, ojalá vean este documental o esta película, El Gran Milagro, para poder entender todo esto. Quiero explicarles ahora como las partes de la misa. Está dividida la celebración de la misa en 4 grandes partes. Esas 4 grandes partes tienen cada una función muy importante para nosotros. La primera son los ritos iniciales, luego la liturgia de la palabra, luego la liturgia eucarística y por último los ritos finales. Entonces son 4 partes: ritos iniciales, liturgia de la palabra,
liturgia eucarística y ritos finales. Cada una de estas partes, como les digo, pues tiene una importancia grande porque tiene elementos que nos ayudan mejor a la participación de la misa. Entonces, los ritos iniciales comienzan desde que el padre comienza la misa, ¿verdad? Desde el canto de entrada, que llega el sacerdote, besa al altar, y luego comienza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, invocando la Trinidad. Después de eso viene un rito que es muy especial que se llama el acto penitencial. Es cuando dice el sacerdote, vamos a reconocer nuestros pecados delante de Dios o vamos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios. Hay diferentes invitaciones para reconocernos pecadores, que es la primera parte antes de todo, y poder invocar la misericordia de Dios. Ahí en este acto se perdonan los pecados veniales, todos los pecados veniales que tienen que ver no con la acción de un acto nuestro para hacer el mal, sino los pensamientos, las omisiones, todo aquello que quizá, por ejemplo, pensé en hacer, pero que no lo hice. O como decimos, ¿verdad? Las mentiras piadosas, las mentiras que no tienen mucha gravedad, etcétera. Es decir, en este momento invocamos la misericordia de Dios para que nos perdone todos esos pecados veniales. Y de hecho, por eso hacemos esa oración, ¿verdad? Yo confieso ante Dios Todopoderoso, porque estamos reconociendo nuestros pecados. Y el sacerdote termina con una absolución precisamente para ese tipo de pecado, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Es decir, ya estamos disponiendo en estos ritos iniciales nuestro espíritu para poder, como vuelvo a insistir, el punto central de la misa es la comunión, poder comulgar, comer. Entonces estamos disponiendo ya nuestro espíritu para esto. Estamos purificándonos, estamos limpiándonos. Luego viene ya ese canto del Señor, ten piedad, en la que agradecemos a Dios por su misericordia, etcétera. Y terminan los ritos iniciales con una oración que se llama oración colecta. La oración colecta tiene como finalidad, como el mismo nombre lo dice, colecta, es decir, recoge las intenciones con las que queremos celebrar esa misa. En algunos lugares se acostumbra precisamente a anotar las intenciones. Aquí en la Facenda de Aguascalientes, algunas veces los muchachos anotan sus intenciones. Quiero pedir por la salud de mi mamá, quiero pedir por esto. La oración colecta recoge esas intenciones, las que escribimos, pero también las que no escribimos, es decir, las que tenemos guardadas en el corazón y que yo así libremente, individualmente, yo puedo ofrecerlas a Dios. Decir, quiero participar de esta misa por esta petición que quiero hacer. Entonces, por eso se llama colecta, porque recoge. Y el sacerdote presenta a Dios con esta oración, pues la intención de esa celebración, de esa misa. Después comienza la segunda parte, que es la liturgia de la palabra, que como su nombre lo dice, pues es disponernos a escuchar la palabra, la primera lectura, el salmo, la segunda lectura cuando hay, y el evangelio. Las lecturas de dónde son tomadas. Siempre la primera lectura es tomada del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento pues nos narra precisamente toda la historia de salvación hasta llegar a Jesucristo. Entonces siempre recordamos todas estas profecías, todo lo que los profetas narraban o hablaban sobre Jesucristo, porque el Evangelio ya va a ser concretamente la lectura de lo que hizo Jesús refiriéndose a todas esas profecías que se hablaban sobre él. Es decir,
ya es la palabra hecha carne, como dice el Evangelio de San Juan, y la palabra se hizo carne. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos va a narrar o vamos a escuchar dentro de ella, de esas primeras lecturas, pues ese acontecer del antiguo pueblo de Israel, pues todo lo que pasó. Y ustedes se dirán, ¿por qué no son las mismas lecturas? ¿Por qué cada vez hay lectura diferente, verdad? Pues imagínense, son 46 libros del Antiguo Testamento. Entonces, de estos 46 libros, pues se van sacando. Se divide toda la Biblia en tres partes, que se le llama A, B y C. Dentro de la liturgia se le llama ciclos. De tal manera que si fuéramos 3 años seguiditos, todos los días a misa, podríamos escuchar toda la Biblia completa. El ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Cada año toma una parte de la Biblia y por eso no se repiten. Y como vuelvo a insistir, si fuéramos 3 años seguidos todos los días a misa, escucharíamos toda la Sagrada Escritura, toda completa, con sus salmos, con el Antiguo Testamento, con el Nuevo, con los Evangelios. Entonces, por eso la iglesia, pues dentro de las reformas que se hizo, se dividió en estos 3 años toda la Sagrada Escritura y se le llama ciclos. Ahorita estamos, por ejemplo, en el ciclo B y bueno, pues se van tomando así las lecturas. Y bueno, es la primera lectura, el Salmo, los domingos y cuando hay alguna fiesta especial, hay siempre 2 lecturas. Y se narra, la segunda lectura siempre va a ser del Nuevo Testamento. Generalmente son las cartas. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, de las cuales se toman sobre todo las cartas para la segunda lectura, porque los evangelios son aparte, los 4 evangelistas. Pero las cartas que se escribieron de San Pablo, de Santiago, como lo escuchamos el día de ayer en la lectura, de San Pedro, pues son cartas que nosotros podemos meditar también dentro de la misa. Y la liturgia pues culmina o tiene su centro esta parte en el Evangelio. El Evangelio es proclamado de alguno de los evangelistas que son 4, Marcos, Juan, Mateo y Lucas. De esos 4 se toman alguna parte del Evangelio y se lee. Y obviamente el sacerdote hace la meditación o la homilía, como le llamamos, ¿verdad? La homilía tiene que ver más con una cuestión exegética, es decir, con una cuestión de conocimiento de lo que habla el evangelista en el tiempo, en la forma, en el modo de narrar, etcétera. Se hace como una exposición de ese evangelio de una manera más didáctica, más así profunda, porque la meditación de la palabra que hacemos generalmente en el rosario, cuando se hace la meditación de la palabra en algún otro momento, pues es más sobre qué es lo que nos deja a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que impregna esa palabra en mi vida para poder poner en práctica? Pero la homilía dentro de la misa, pues es todavía más estructurada porque se narran los momentos, se narra el tiempo en el que se habló ese evangelio, etcétera, ¿no? Es tiene otra connotación. Entonces, de hecho, en el seminario cuando estudiamos, se nos da una materia que se llama homilética, para poder estructurar bien una homilía que tiene que ver precisamente en el contexto, tiene que ver en la explicación y tiene que ver en la aplicación a la vida. Entonces, la liturgia de la palabra se termina con la homilía que el sacerdote da. En algunas ocasiones se hace la oración de los fieles, que es cuando se pide, ¿no? Pidamos por esto, pidamos por lo otro, pidamos así, pidamos así. Generalmente lo hacemos los domingos, esas peticiones. Y con eso termina precisamente la liturgia de la palabra. Para dar paso a la tercera parte de la misa, que es la liturgia eucarística.
Y la liturgia eucarística es el centro precisamente de la Eucaristía. Es donde se realiza el misterio, es donde comulgamos, es donde aceptamos precisamente todo lo anterior. Ahí lo aceptamos de una manera de mucha fe, ¿verdad? Incluso cuando comulgamos, el sacerdote dice, cuerpo de Cristo, y nosotros decimos, amén. Es decir, así sea. Esto creo, esto así es. Entonces, la liturgia de la Eucaristía es el centro medular de la misa. Comienza precisamente cuando empezamos a cantar el canto del ofertorio, en el que el sacerdote prepara los dones de pan y de vino sobre el altar, extiende un paño que se llama corporal, ahí se pone el pan, se pone el vino, hay una serie de oraciones que uno hace en secreto para ofrecer a Dios ese sacrificio, etcétera. Y luego ya vienen las oraciones que se hacen, la oración sobre las ofrendas en la que el sacerdote invita al pueblo o a la asamblea a orar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y viene todas estas oraciones con los cantos que se hacen. Y el punto central es cuando el sacerdote hace la consagración. Es decir, cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, ¿verdad? Que las ponemos así encima. Es el momento en el que se va a realizar precisamente el sacrificio, en el que se convertirá precisamente el cuerpo en carne y el pan en carne y el vino en sangre. Y se hace todo un rito especial ahí con mucha seriedad, con mucho recogimiento. Por eso las personas se ponen de rodillas, ¿verdad? Para estar más en un sentido de oración. Y el sacerdote eleva el pan y dice, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y el vino también, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Y luego ya el sacerdote, al final de esta doxología, como le llamamos, se hace esa proclamación. Aquí está Cristo, el sacramento de nuestra fe. Es decir, el misterio ya se realizó en ese momento. Y todos nos ponemos de pie y hacemos alguna invocación, ¿verdad? Invitados obviamente por el sacerdote. Y comienza, se sigue toda la misa realizando todos estos ritos, por ejemplo, invocando bendiciones para el Papa, para el obispo, y obviamente recordando también a nuestros fieles difuntos, a las ánimas benditas del purgatorio, ¿verdad? Y uno ahí encomienda a sus difuntos, pide por su eterno descanso, etcétera. Hasta llegar a este momento en el que se hace la presentación del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Por Cristo, con Él y en Él. Cuando el sacerdote eleva el cáliz y el pan, ya convertidos en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y todos decimos amén y luego rezamos esta oración del Padre Nuestro, que nos hace recordar precisamente que es la manera en la que nos podemos comunicar con Dios, es la manera en la que nosotros podemos abrir nuestro corazón y comunicarnos directamente con Dios para poder culminar con ese gesto tan bonito de la paz, que la paz a mí me llama la atención porque luego hay lugares donde la gente saluda a todo mundo y lejos de hacer un acto de reconciliación hacen como una fiesta, ¿no? En las mismas facendas es muy común que uno vaya y salude a todos y se abracen y sabe cuánto. De hecho, en Brasil yo me quedé con esta situación porque allá se omite el rito de la paz, al menos ahí en la facenda donde yo estuve, se omitía el rito de la paz y la paz se daba ya hasta el final para que nadie hiciera así como relajo o desorden, ¿verdad? Porque luego hay personas que se van hasta el frente, están allá atrás y vienen al frente y saludan a todo mundo y no sé qué. Y no, el rito de la paz es simplemente para dársela al que tengo al lado, enfrente y atrás. No es para moverme de mi lugar o hacer una fiesta, un borlote ahí. Si yo tengo en conciencia
algo contra mi hermano y quiero recomenzar, pues yo voy a su lugar a donde él está y le doy la paz. Eso sí puedo hacerlo, ¿verdad? Pero cuando yo quiero realmente sentirme en paz para poder comulgar, pero si no, pues nomás a los que tengo a mi alrededor y ya, punto, se da la paz y viene ese momento en el que el sacerdote presenta el Cordero. Aquí está Cristo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es decir, ya en ese momento todos estamos atentos a la presentación del Cordero. Acuérdense que esto precisamente Juan el Bautista, cuando ve pasar a Jesús, lo señala y dice, ese es el Cordero de Dios. Y los discípulos se quedan admirados y algunos de los discípulos de Juan van con Jesús y le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Y él les dice, vengan y lo verán. Y se van con Jesús y dice ahí que eran como las 4 de la tarde y se quedaron con él hasta el día siguiente. Es decir, en el momento en el que se presenta el Cordero es que nosotros debemos de tomar esa actitud de discípulos, de preguntar, ¿dónde vives, maestro? ¿Qué es lo que haces tú? Y Juan lo señala así, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es decir, ya ahí nos estamos disponiendo más íntimamente para acercarnos a la comunión. Después de eso, pues obviamente viene este punto central, ¿verdad? De comer. Fuimos a la fiesta, pues hay que comer. Y entonces ya nos acercamos a comulgar con mucha reverencia, está el canto y después del canto, y ya de que comulgamos, hacemos un acto de recogimiento o de acción de gracias en silencio, así meditativo, pensamos. Y esta película que les digo de El Gran Milagro, hay una pregunta muy interesante porque le pregunta uno de los señores al ángel, ¿cuánto tiempo se queda Jesús en mi vida? Es decir, ya lo comulgué. ¿Cuánto tiempo está Jesús en mí? Y le dice el ángel, todo el tiempo que tú quieras, Él se queda contigo. Él no se va porque nosotros nos convertimos como en un sagrario, es decir, esa cajita donde guardamos las hostias consagradas que tenemos en todas las iglesias, nosotros nos convertimos en eso, en un sagrario, en un relicario que recibe a Jesús y se lo lleva, pero nos lo llevamos dentro de nosotros para los frutos que va a ocasionar precisamente las buenas acciones, porque eso es lo que nos motiva a realizar los actos de amor, saber que tenemos a Jesús en nuestra vida. Y si lo traemos dentro, pues obviamente no vamos a hacer cosas malas, sino más bien cosas buenas. O nos motivamos precisamente para hacerlas, ¿verdad? Y Jesús se va conmigo, me lo llevo conmigo. Por eso me da mucha curiosidad o mucho, pues sí, curiosidad, ¿no? Que muchos apenas acaban de comulgar y salen y ya hasta se andan peleando, ya se andan diciendo de malas palabras y va, pues si acaban de comulgar, entonces, ¿qué recibieron o no recibieron nada o nada más fue así como, pues como todos lo hacen, yo también lo hago? Aquí un día llegó uno nuevo en la facenda de Aguascalientes y pues todos se pararon a comulgar y él también se paró a comulgar. Y ya cuando le iba a dar la comunión le dije, ¿ya te confesaste? Y dijo, ¿qué es eso o qué? Le dije, no, es que para que puedas recibir este pan tienes que confesarte. Dijo, es que pues todos se pararon, pues yo también. A veces tenemos mucha ignorancia en nuestra vida religiosa, de práctica, y tenemos que cultivarnos, tenemos que aprender. No es venir a recuperarnos nada más de no tener un vicio, sino de la facenda tiene como finalidad reestructurar nuestra persona en su dignidad, como dice ahí el hombre nuevo, ¿verdad? Y no es el hombre nuevo nada más quitarse un vicio. El hombre nuevo se construye de adentro hacia afuera. Acuérdense de estos días que estuvo la palabra, ¿verdad? Cuando Jesús reclamaba, pues ¿de qué le sirve uno estar por afuera muy bonito si por dentro está podrido uno? ¿De qué le sirve uno ser así como un sepulcro blanqueado si por dentro hay pura podredumbre? ¿De qué le sirve a uno aparentar?
y eso lo vemos aquí en la facenda, nos llegan flacos, chupados, demacrados, y tras un mes, 2 meses se ponen gordos y brillosos. ¿Y de qué sirve eso si por dentro sigue la podredumbre? Pues no, el hombre nuevo se construye de adentro hacia afuera, en las actitudes, en las mañas, en recuperar toda su dignidad como persona. Y dentro de esa integración, pues viene esta parte espiritual que tenemos que saber conocer, tenemos que tener conocimiento de qué es lo que estamos haciendo cuando rezamos el rosario, cuando participo de la misa, cuando comulgo sobre todo, porque esas son las herramientas que me voy a llevar el día de mañana, ¿eh? Que son las herramientas que me van a ayudar a estar en pie allá afuera. Por eso tengo que aprenderlas muy. La acción que debe de tener mi espíritu es de fortaleza y de querer hacer un cambio en nuestra actitud, en nuestro comportamiento. Y bueno, pues termina la parte de la misa con esta última parte que se llama ritos finales, que es la oración después de la comunión y la bendición que el sacerdote da. Y hay una parte muy importante que luego, al final de la misa, cuando termina, el sacerdote dice, ¿verdad? Para despedir al pueblo. Había una expresión que de hecho se fue quitando porque no era lo más correcto. Se decía, nos podemos ir en paz, la misa ha terminado. Y no, la misa no se acaba ahí. La misa comienza precisamente cuando yo salgo de la capilla o de la iglesia. Ahí comienza la misa, porque lo que yo viví dentro es lo que ahora voy a poner en práctica allá afuera. Y se fueron modificando algunas despedidas, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, se habla mucho, nos podemos ir en paz, o lo que hemos vivido aquí, llevémoslo a la práctica allá afuera, etcétera. Entonces, la misa o la celebración como tal culmina precisamente con este acto de la bendición y la despedida del sacerdote. El sacerdote vuelve a besar el altar y comienza un canto de salida que le llamamos y ya, se retira cada quien. La celebración de la misa pues tiene que llevar consigo un propósito, como hacemos, ¿no? Es decir, Jesús ya había hablado sobre esto cuando explica aquella parábola de que la palabra es la semilla. Es decir, vamos a la misa y escuchamos la palabra de Dios, pero hay diferentes tierras. Unos se motivan a querer practicarla y salen muy motivados, pero luego se les olvida y ya. Otros ponen en práctica la palabra y así, pero se les olvida porque están preocupados más bien como suele suceder dentro de la facenda, ¿verdad? Ay, es que mis hijos allá afuera, ay, es que mi trabajo, ay, es que mi esposa, ay, es que tengo que hacer esto y se empieza uno a manipular y eso termina sofocando pues nuestras buenas intenciones de practicar la palabra, etcétera. Y Jesús nos invita a que seamos una tierra buena, es decir, que nos motivemos y que realmente llevemos a la práctica pues lo que escuchamos dentro de la misa. Y todos tenemos, yo creo, alguna frase que nos mueve, que nos está constantemente motivando, ¿verdad? Dentro de nosotros. Todos tenemos algo que cala así fuertemente de la palabra en nuestra vida y es como nuestro motor para seguir en un proceso, para seguir en pie, para seguir luchando. Entonces la misa en sí, como les he hecho, esta parte histórica también y esta parte ritual ya concreta en sus partes, pues tiene muchísimas cosas más que sacarle, ¿no? De beneficios. Sus frutos son inmensos. De hecho, dicen, o se habla así comúnmente, de que una misa vale más en vida que de muerto. Es decir, una celebración de misa tiene mucho más valor en vida que la participemos nosotros, a que nos apliquen 1000 misas después de muertos. ¿Por qué? Porque la misa en sí tiene su fruto cuando yo participo de ella.
cuando yo comulgo, cuando participo en en todos los ritos, ¿no? Que tiene la celebración. Entonces, pues obviamente, pues el fruto va a ser directo. Cuando ya muero, pues aunque quiera participar, ya no puedo. Aunque quiera comulgar, ya no voy a poder. Pero bueno, al menos la oración que hacemos por nuestros fieles difuntos, pues como dice el libro de los Macabeos, pues es una acción sublime, una acción noble para el descanso de nuestras almas, pero no porque vaya a producir ya un fruto en ellos, ¿verdad? El fruto se produce en la vida. Por eso es importante tomarle valor a la Eucaristía. Hay muchas gentes que dicen, ah, yo voy a misa cuando me nace, o qué aburridas las misas, o que no sé qué. Pues sí, eso va a ser cuando yo no entienda qué es lo que estoy haciendo. Cuando yo lo vea solamente por una obligación, cuando yo lo vea porque está en el horario, porque tengo que participar, porque pues no, de nada sirve, por eso dice Jesús, ¿verdad? No hay que tirar las perlas a los puercos, porque cuando yo no entiendo lo que estoy celebrando, pues es común que me sienta así, o que esté distraído, o que no le ponga atención, o que esté esperando que se termine. Pues ojalá, de verdad, les vuelvo a insistir, puedan ver en algún otro momento esta película del gran milagro, para que puedan ver todas estas partes que les he dicho y sobre todo entender el fruto principal que la Eucaristía nos da, que es pues obviamente la vida eterna. Bueno, no sé si tengan preguntas o dudas, yo es lo que quería compartir con ustedes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué tal, padre Neftalí? Soy Rogelio, de aquí en la Hacienda de Guadalajara. Tengo ya 4 meses aquí conviviendo con los compañeros y ahorita me surgió una pequeña duda sobre los pecados veniales. Digo, yo, pues antes de estar aquí, muy poco me confesaba y pues menos iba a comulgar. Aquí lo Ajá. he hecho a partir de que el padre Valmir, pude confesarme con él pero solo lo he hecho, la verdad, solo lo he hecho una vez de eso de confesarme. Estoy viendo que, pues digo, en el tiempo que llevo aquí no he llevado o no, siento que no he cometido pecados fuertes. Y usted aquí lo menciona que en los ritos iniciales, se invoca la misericordia de Dios de los pecados veniales. Digo, la duda es si no es necesario estarme confesando tan seguido a partir de esto y la otra cosa que quiero mencionar aparte y quiero agradecerle mucho, entendí muy, bueno, se me hizo muy interesante la parte de que no sabía esto que se podía leer la Biblia en 3 años. Mi papá me había comentado que se repetían las lecturas, pero no sabía que en 3 años podíamos leer la Biblia completa, asistiendo todos los días. Le agradezco por ese dato. Y también lo de que nos convertimos en un sagrario, se me hizo muy interesante y ahora lo entiendo de otra forma, al igual que esto de las misas, que vale más una misa en vida que después de muerto, ¿no? Quería agradecerle, pero sí, la pregunta es esa, sobre confesarme, si no es necesario confesarme tan constantemente si realmente no siento que haya hecho o cometido pecados tan graves. Exactamente, todos tenemos una conciencia que tenemos que formar. Una conciencia equilibrada, ¿verdad? Porque hay tres tipos de conciencia. La conciencia escrupulosa, la conciencia laxa y obviamente la conciencia equilibrada. La conciencia laxa, pues es la que se hace mucha gente y dice, bueno, pues que al cabo no es pecado. Al fin y al cabo, pues Dios me perdona. Es decir, como que todo se justifica. Y es una conciencia muy peligrosa porque, pues entonces vas a siempre decir, bueno, al fin y al cabo no tengo pecados, no robo, no mato, ya, como dice la gente, no robé ni maté. Entonces, pues no son los únicos pecados, ¿verdad? Están los pecados contra los 10 mandamientos, contra las virtudes, contra los vicios capitales, etcétera. Entonces, la conciencia laxa, pues me disculpa de todo. Y digo, bueno, al fin y al cabo no tengo pecado, pues ya comulgo.
O la conciencia escrupulosa, que también es un extremo que me priva de todo, y todo es pecado, y todo me da miedo, y todo una mirada, todo porque ya me condeno, ya me siento mal, ya hice pecado, todo esto, no. La conciencia equilibrada es la que nos ayuda a meter precisamente en equilibrio las acciones que realizamos, con qué intención hice las cosas, ¿verdad? Los pecados veniales son todos aquellos que hacemos sin querer o que solamente planeamos, pero no los llevamos a la práctica. Por ejemplo, yo puedo decir, me voy a fregar a ese hermano, voy a decir una mentira de él, o me lo voy a fregar diciendo algo de él, pero nada más lo pienso, pero no lo llevo a la práctica. Entonces se queda como en una intención mala, como un pecado venial, que tiene su perdón precisamente en la Eucaristía. Pero es buena práctica, sobre todo, por ejemplo, tú que dices que no te confesabas muy seguido, es muy bueno dentro de la facenda hacer práctica de al menos una vez al mes confesarse, aunque no haya pecados graves, ¿verdad? Pero como vuelvo a insistir, la facenda es un campo de entrenamiento de herramientas que me van a ayudar el día de mañana cuando esté afuera. Porque si tú no te enseñas a confesar ahorita, cuando estés afuera no lo vas a hacer. Entonces, hay que aprender las herramientas que nos ofrece la Facenda practicándolas. Y si una de ellas es la confesión, porque la mayoría llegan así, sin confesarse después de tantos años, pues hagan una práctica al menos una vez al mes. Es algo muy sano, es algo bueno que me da paz en mi vida, que me da tranquilidad. Hay una práctica dentro, afuera en las parroquias y en todo lugar que llaman los viernes primeros, en las que uno se confiesa y comulga, haya pecado o no haya pecado. Entonces sí hay que hacer una práctica cotidiana, ¿verdad?, de la confesión. Y el sacerdote pues nos va a ir ayudando a crear una conciencia recta, en ese sentido, una conciencia equilibrada, para poder tener yo las herramientas más claras para cuando el día de mañana esté allá afuera. Muy bien, Muchas gracias, padre. de nada. ¿Quién más? O ya no hay preguntas. Bueno, vean la película, de verdad, busquen un espacio para que la vean, porque de verdad, todo esto yo quería empezar con esa película, pero dura 2 horas. Entonces, pues luego no íbamos a tener nada de teoría y se iba a quedar así solamente en una película más. Pero les aseguro que cuando vean la película, ya con todo lo que les dije, ustedes van a ir teniendo más noción de todo esto que hemos platicado. Buen día, yo les saludo desde Guatemala. Mi nombre es Rubén. Y pues mi duda es respecto a la misa. ¿Significa lo mismo entonces que Eucaristía? O sea, Sí, misa es lo mismo. tiene Ah, ok. diferentes nombres, se le da, ¿verdad? Eucaristía, misa, celebración, mesa de la Eucaristía, mesa de celebración del pan, etcétera. Tiene diferentes nombres, ¿no? Pero lo más Pero viene siendo lo mismo. sí, viene siendo lo mismo. Lo más común es la conocemos como la misa. Vamos a misa, misa. Pero Pongamos, Eucaristía tiene una connotación más amplia porque, como les decía, viene de una palabra griega que significa banquete, que significa convite, es decir, te invito a mi fiesta, y cuando me invita alguien a su fiesta ya sé que es para ir a participar de ella, ¿no? No es para ir a sentarme ahí, estar aburrido y a ver a qué hora se acaba, pues mejor no voy. Pero la Eucaristía como tal, la palabra, significa más ese sentido de te invito a mi fiesta para que participes de ella, ¿no? Y voy obviamente, a comer, que es lo más importante, ¿no? Y misa, pues se hizo es una palabra muy común, o que todo el mundo usa y que los niños entienden, etcétera, ¿no? Entonces es lo más común que podemos escuchar. Por eso, ahorita que les explicaba, pues ustedes ya tienen que tener más un sentido mayor de quien no sabe, ¿verdad? Si yo les digo Eucaristía,
pues ustedes ya van a tener otra mentalidad de decir, canijo, esto es esto, como que la ardilla empieza a patinar y ya echa a andar todo lo que aprendimos, ¿no? Y no es lo mismo ir a la Eucaristía. Ok. Dime. Otra pregunta respecto a bueno, acá le decimos celebración cuando no está el sacerdote presente. ¿Sigue siendo una misa o una Eucaristía cuando no hay un sacerdote presente, sino que es solo un representante que... No se le dice nada más celebración, ¿verdad? Se le dice celebración de la palabra. Es decir, la celebración en sí es toda la misa. Cuando no hay un sacerdote presente, solamente se le llama celebración de la palabra. Entonces hay que completar, ¿verdad? Porque si no nos quedamos a medias. Y como la misma palabra lo dice, celebración de la palabra es porque solamente vamos a participar, pues de esa la primera, la segunda parte y de la comunión. Entonces no es completa, no es correcto decirle nada más así celebración cuando no es la misa completa. La misa completa, pues es la celebración eucarística, la celebración de la misa, la celebración completa, ¿no? Cuando no hay sacerdote presente, se le llama celebración de la palabra. Gracias. De nada, y eso es muy común en lugares, ¿verdad? Yo en Brasil vi muchas celebraciones de la palabra por los ministros, que ellos la hacen por la escasez de sacerdotes. Por ejemplo, allá en Brasil, cuando yo estuve en la parroquia, los ministros hacían la celebración de la palabra de los difuntos, por ejemplo. Lo cosa rara que, pues aquí en México no nos la perdona nadie. Se muere alguien y quieren su misa y hasta 5 o 6 celebraciones de cuerpo presente tenemos en los días. Y a veces los domingos también. Ellos no perdonan. Pero bueno, en otros lugares es la falta de sacerdotes, pues obviamente los ministros pueden hacer esto, ¿no? ¿Alguien más? Si no, para terminar, Padre Valmir, no sé. Sí, porque No, también tenemos ya el tiempo y tenemos una tarea para hacer. Voy a salir ahorita también. Voy a estar todo no, el día confesando en la femenina. Bueno, oh, les agradezco y les daré la bendición. El Señor esté con ustedes. entonces, La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bonito día, cuídense mucho. gracias.